Bueno, gracias, Steve. Tal vez Steve lo que no les ha dicho es de lo que yo me siento más orgulloso. I és que jo he sigut metge aquí a Barcelona, al Clínic, i la meva professió s'ha iniciat a Barcelona. Jo faré la benvinguda en català, però és massa feina per mi de presentar la sesión científica en catalán. Dicho esto, lo que voy a hacer hoy aquí es intentar poner ante ustedes algunos de mis pensamientos caprichosos sobre interpretar esa diapositiva que se está poniendo de forma reiterada detrás de mí, o se ha puesto de forma reiterada, y es la autopista del futuro. Hasta ahora hemos vendido cómo curar enfermedades. Eso es finito. Nosotros tenemos que vender salud para llegar a centenarios. Y ese va a ser el propósito de que ustedes me acompañen de forma muy superficial con las diferentes diapositivas que serán motivo de algunos comentarios para que después, si lo desean, hagamos un debate interesante. Como encara estic a Madrid, la presentación tiene grandes características de los datos que tenemos en la Comunidad de Madrid. El primer hecho es que la población aumenta. Hecho conocido, no es nuevo. Si nosotros seguimos en esta lectura, la esperanza de vida, evidentemente en España aumenta de forma significativa, pero en la Comunidad de Madrid, fijarse en las donas, están en 86 años, muy cerca del centenario. La esperanza de vida progresivamente aumenta, y particularmente en nuestra comunidad. Otro hecho importante, como soy médico que practico medicina, es que lo que vemos es una población que está por encima de los 85 años, y en un porcentaje muy importante. Ese escenario, por lo tanto, cambia cuando yo me formé en esta ciudad, cuando yo me formé en el Clínic, cuando yo aprendí a medicina con Pere Pons. Això ha canviat. Es una cosa diferente. ¿Y cuál es la razón de que nosotros envejezcamos? ¿Cuál es la razón de que terminemos muriendo algunos y otros no? Está en base siempre a la incidencia de enfermedades que en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, tiene como primeras lecturas las circulatorias, las tumorales y las respiratorias. Barcelona no es diferente. No, ni hay diferencias. En realidad, fuimos los primeros, cuando yo estaba en Barcelona, Susana Sanz presentó por primera vez en un multinacional la evidencia, que después salió el Regicor, de demostrar que teníamos una esperanza de vida y una incidencia coronaria de la más baja de toda Europa, muy parecida a la de los japoneses. Nosotros nos encontramos con pandemias, como ha dicho Steve, la obesidad. Esa es una situación que en este momento es una preocupación médica y me referiré a ella en relación con la charla. Pero ahí tenéis los datos del índice de masa corporal en hombres y en mujeres, en la que no logramos disminuir el peso. Nos mantenemos en un plató o en ascenso, y en los jóvenes, ya sabéis la historia, está en los periódicos de forma constante. Esta diapositiva es solo para ilustrar la importancia que tiene el padecer enfermedades. Eso que se llama el quali, lo que es la calidad de vida, lo que son horas perdidas para ser útil a la sociedad e incluso a sí mismo. Y el ejemplo lo he puesto para que veamos en la Comunidad de Madrid algo que ha mencionado Steve: el deterioro cognitivo, las enfermedades neurodegenerativas y luego las de siempre, los tumores y las enfermedades cardiovasculares y las infecciosas. Lo estamos haciendo bien, molt bé, tu. Lo han fet molt bé. La demostración es que la total caída, por ejemplo, en mi territorio, la enfermedad cardiovascular, es espectacular.
y en la Comunidad de Madrid de forma particular. Y si analizamos algunos de los detalles, están en relación con algo muy importante. La esperanza de vida en la Comunidad de Madrid y en el resto del mundo se reproduce ese criterio, está en relación con el nivel cultural del individuo. Cuanto más acceso tiene a la cultura y a la información, más vive. Y ahí que hayamos hecho lo que se dice en inglés a heck of a win, que es lograr la caída. ¿Qué tal, Antonio? ¿Estás? La caída espectacular del consumo de cigarrillos. Esa caída espectacular tiene a la derecha uno de los estudios que os ruego que los que estéis interesados leáis. Ahí se demuestra por primera vez que son 8.000 individuos, publicado en el Journal of Internal Medicine en el 2013, que el tabaco produce un acortamiento progresivo de los telómeros, que la obesidad y la enfermedad metabólica producen un acortamiento progresivo de eso que vamos a discutir hoy. Soy Yatin Faena. Pero un concepto importante en el cual quiero basar los argumentos por el que yo he dedicado toda mi carrera de la medicina a esto, es que nosotros podemos prevenir las enfermedades. Y en esa prevención existe una regla máxima. ¿Cuál es? Si llegamos a tiempo, la eficacia es del 90%. Si llegamos tarde, empezamos a gastar dinero, y venga dinero, y ja hem arribat tard. Això és complicat. Y gastamos, pero se muere. A veces no llegamos a tiempo. Por lo tanto, el eje está en esta situación. En este artículo del New England Journal of Medicine se establece algo provocativo. El hecho de mejorar, como hemos visto, la enfermedad cardiovascular tan espectacularmente y haber obtenido esos resultados brillantes, solo el 7% es debido a la revascularización por los cirujanos o a poner los muellecitos los cardiólogos. ¿Ma qué dice? La fuerza está en esta detención. El futuro, the highway to the future, is right there. Pero cuando nosotros analizamos el mundo actual, yo decía que no es igual al que yo viví cuando me formé aquí en Barcelona. Y ahí hay un maestro de la cardiología, Antonio Vallès, que sabe muy bien de esto, que lo ha vivido de abajo arriba. La historia está en que existe un concepto de que el progreso de la ciencia por las nuevas tecnologías son las que producen los nuevos descubrimientos y estos permiten probablemente las nuevas ideas, completamente al revés de cómo fuimos entrenados. Y ese es el motivo de la charla de hoy, porque nosotros en esas nuevas tecnologías, en los que nos movemos en la medicina robótica, en los que movemos en técnicas de imagen de altísima precisión que nos permite negar o afirmar enfermedades que no se han expresado o que malditamente se han expresado en algún lugar, también tenemos la capacidad de hacer test genéticos y lo que me voy a referir, medir los telómeros. El descubrimiento le llevó al premio Nobel a 3 magníficos profesionales. La más directamente relacionada con el concepto telomérico es Henrietta Lacks. Y el telómero, para no hacer la vida difícil, es una porción secuencial que tiene solo un objetivo, en principio, tal como ellos lo descubrieron: garantizar que el DNA no se estropee, no sufra daños. Pero he aquí que ocurre una cosa singular. Durante el periodo embrionario ocurre un hecho
en el que cada vez que la célula se divide y forma una nueva célula, perdemos telómeros. Y aparece un gen que expresa una enzima, que es la telomerasa, que los recompone. Pero cuando nos hacemos adultos, como pasa en la enfermedad de Alzheimer, quedamos desprotegidos. ¿Y qué ocurre? Que entonces las decisiones celulares que nosotros vamos haciendo para crear tejido y órgano y crecer, van haciendo que aparezca el envejecimiento celular por la desaparición de los telómeros. Hay una situación excepcional que tiene una gran importancia médica, y es que el cáncer, cuando se expresa el oncogen, lo que hace es activar el gen de la telomerasa, y por eso es un crecimiento sin control, que te invade, y que los oncólogos intentan detener por qué vía metabólica se mueve para bloquear con receptores la posibilidad del desarrollo. Pero todo es actividad de telomerasa. Por lo tanto, el primer concepto con el que nosotros queremos lanzaros el mensaje es que los telómeros, la longitud del telómero, define la edad de los animales, de los seres humanos y de los seres vivientes. Esa situación, por lo tanto, nos lleva a algunas publicaciones como esta que ha publicado el grupo del CENIO, en el cual no solo establece la definición de la edad de los sujetos, sino algo muy importante que he dicho al comienzo de mi presentación: el deterioro cognitivo. Es marcador del deterioro cognitivo. El concepto, por lo tanto, sumarizado aquí, es que nosotros vamos entendiendo que a medida que envejecemos perdemos la longitud de los telómeros, y existen algunas patologías bien identificadas que nos han hecho percibir que esto no es una utopía, como es el defecto de telomerasa, genéticamente predicha, que se asocia a las enfermedades que tenéis ahí listadas. Pero el concepto, el mensaje, es que la longitud del telómero es en realidad un biomarcador de la edad del sujeto. Y además, lo más importante, me señala al individuo que además de vivir corto, lo va a complicar con enfermedades crónicas. Eso es brillante. Aquí, después les discutirán y les explicarán con mayor precisión que tenemos la capacidad de hacerlo en nuestro país. Y hacerlo con precisión, como ha dicho antes Steve, en uno de los laboratorios de mayor prestigio mundial, en el campo de los telómeros, que es el que lleva la doctora María Blasco. Porque veremos, y habrá preguntas indudablemente que aparezcan en la audiencia, que el telómero se puede medir, como se hace mayoritariamente por PCR, con lo cual es una medida poco precisa. Pero el telómero se puede medir también solo la cantidad de telómeros cortos que tenemos. Y eso es lo que oferta específicamente esta compañía en la realización de su trabajo en el grupo del CENIO. Como es lógico, si hablamos de edad, tendremos que hablar de percentiles, igual que en los niños, de 9, de 10 a 12, de 13 a 15, y los telómeros se tienen que acoplar. Si hablamos de la medida media del telómero, se tienen que acoplar a esa lectura. Eso es lo que usted tiene que comunicarle a su paciente, de que le ha salido que está en un percentil perfecto, sería por esta zona, o gee, you're in trouble. Acabamos de descubrir que su percentil está bajo, luego usted debe tomar atención sobre su salud, porque no está bien codificado. Pero evidentemente una de las cosas que realmente nos apasiona más es poder medir los telómeros cortos. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva del grupo del CENIO, publicada, como no publicada todavía,
establece con claridad la comparación en el mismo rango de edad, quién lleva una enfermedad y quién no. Oiga, a esta población que está aquí, hay enfermedades que todavía no se han expresado. Y yo, midiéndole el telómero corto, le apunto, le estudio y le salvo. O al menos lucho con él para corregir con mi medicina moderna la enfermedad. Por lo tanto, sumarizando, nosotros nos encontramos con que las tres expresiones expresadas aquí tienen que ver con que nosotros tenemos que aceptar un hecho muy importante de cara a la interpretación del telómero. Cuando se mide la longitud del telómero, la relación es bastante homogénea en relación con la edad. Pero cuando medimos el telómero corto, esa es ciencia, hay más dispersión. Por lo tanto, necesitamos la lectura del experto para intentar cuantificar claramente en el rango en el que nosotros nos encontramos. La gente suele decir que somos lo que comemos. Las butifarras magníficas. ¿Pero eso es bueno o malo? El concepto actual, desde el punto de vista nutritivo, en el que el líder del clínico Ramón Struck ha hecho su gran área de fundación de la dieta mediterránea, estriba en algo, y es que una vez que nosotros entramos en la digestión de los alimentos, producimos lo que se llama una metilación, que es absolutamente necesaria, y como veis, esa metilación se acopla a el DNA. Ya estoy hablando de epigenética. Yo tengo unos genes, como me metilo, y ahí puedo hacer daño o puedo no hacer daño. La fisiología me lleva a este concepto. Os recomiendo este artículo que recién ha salido en Nature, de Steve Howard. Es un matemático de California en el cual él ha podido identificar con un modelo matemático, eso es lo que se llama algoritmo, sobre una base complicadísima, y es que ¿cuántos lugares tengo que investigar en la metilación de los genes? Jesus, 28 millones de lugares. Pero él lo ha conseguido con 353 de esos 28 millones que todavía no ha estudiado. O sea, tenemos la aproximación de un 98% de credibilidad de decir la edad del tejido que se analiza en estos individuos. Por lo tanto, sumarizando la primera parte de mi presentación, quiero que se lleven el mensaje. Nosotros somos nuestros genes. De ahí la importancia que tiene en clínica hacer una buena historia clínica. La historia familiar es el eje de lo que usted tiene que investigar al paciente. Si es hija de un cáncer de mama, no juegue. Si es hija de un cáncer de colon, no siga sin jugar. Si es hijo de un cáncer de pulmón, siga sin jugar. Si ha tenido un infarto miocardio, 2 tíos y su padre, es que siga sin jugar. Eso es genética. Y todo es genética. Lo que pasa es que ya he dicho antes con los genes, 28 millones. Y morí. Me exige usted un algoritmo de probabilidades que todavía no puedo agarrar. Estoy cerca de hacerlo, pero todavía no puedo agarrar. Yo establezco lo que llamo recalibración del criterio genético con la medición de los telómeros, que por una parte, de nuevo, son heredados. Esto no es dado por la Virgen María. Esto tampoco lo da Rajoy. Esto es exclusivamente heredado. Pero he dicho antes, el medio, el ambiente, el ejercicio,
los hábitos de vida, la depresión, la ansiedad, el trabajo, la expresión genética de otras enfermedades, modifica ese planteamiento. Y ahí juega un importantísimo papel el telómero, como voy a demostrar. Por lo tanto, hay otra nueva forma de ver la medicina, que no es la clásica y convencional a la que ustedes se aproximan. Por ejemplo, esta audiencia está acostumbradísima a saber que el cáncer se debe a esa lista de factores genéticos, virales y, lógicamente, de inflamación crónica con envejecimiento celular y estrés oxidativo, y la integridad del telómero. If we are wrong in there, we're going to be wrong everywhere. Por lo tanto, tiene una importancia relativa sobre el criterio de interpretar el riesgo de cáncer. Nosotros les he puesto algunas de las lecturas que me permiten hablar como científico, porque si no sería un cantamañanas, o estaría vendiendo aquí los telómeros, ¿por qué? Por afinidad, yo qué sé. Science is my reading. Y en base a eso tenéis todos los datos que demuestran en este momento con contundencia científica de que el cáncer se asocia a una disminución importante de la longitud del telómero. Por lo tanto, nosotros inclusive tendremos que pensar que en la población general, cuando alguien tiene los telómeros cortos en cantidad, puede tener un cáncer o va a tener un cáncer. ¿Eso es confuso? Vamos a aclararlo. El doctor Javier Benítez del CENIO ha publicado esta maravillosa experiencia. La mayoría de audiencia que hay aquí sabe que el cáncer de mama es familiar. Y hay un porcentaje que se debe a la expresión del BCR1 y BCR2. El problema es que su asociación no supera el 10%. Y que cuando lo lleva, nadie sabe cuándo lo va a desarrollar. La medición de los telómeros señala al portador del BCR1 y BCR2, si es corto, de que va a tener el cáncer de mama en periodo muy breve. Es fascinante. Igual con el cáncer de colon. Y apunta el cáncer de próstata, que también tiene ese código genético. Apasionante experiencia. Por lo tanto, nosotros nos podemos colocar en lo que es la medicina pragmática que yo hago. Yo establezco a un paciente que viene por primera vez lo que se llama el riesgo de padecer el cáncer. Y lo hago utilizando las escalas que están validadas por el lenguaje científico. Y ahí establezco un porcentaje. Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Pero si le mido el telómero, señalo. Si tiene el telómero corto, con un riesgo alto, es que sí o sí. Si tiene el telómero corto con un riesgo medio, tengo que poner todos los medios para que no exprese el cáncer y hacerle cribados de forma mucho más agresiva. Y si tiene un riesgo bajo, no está en manos de la Virgen María si tú te encuentras con un telómero bajo. Tu obligación es organizar los cribados, pero que los cumpla. La población general tiene la cultura de saber prevenir las enfermedades, pero no lo hace. Hasta el propio sistema sanitario hace negligencia de eso. Y los médicos hemos luchado siempre contra esa actitud. Hemos hablado de la telomerasa. Volvamos otra vez al comienzo de mi charla. La telomerasa es el gen que induce esa enzima que me permite alargar el telómero. Nosotros tenemos en el momento actual en proyecto un desarrollo de fármacos que serían posibles de aumentar la telomerasa. Pero ¿está justificado? ¿Cuáles son los grounds que me permiten a mí decir que merece la pena trabajar en eso? De nuevo, el equipo del CENIO
hace algo muy singular. Utiliza al ratón como elemento clave de su investigación. Y veis que hay dos formas de presentación en estos ratones que se manejan genéticamente, los knockout. Unos que no tienen telomerasa y otros que yo le hago expresar la telomerasa en aumento. De nuevo, las contradicciones de la ciencia. Estos individuos envejecen prematuramente y tienen menos cáncer. Y los que viven más, sin embargo, tienen más cáncer. God damn it. Ya estamos con la contradicción científica. ¿Cómo hemos entrado a clarificar eso? De nuevo con terapia génica y haciendo mutaciones que permiten suprimir los oncogenes. Y con esa metodología se construye el super ratón, que es un elemento que va, como veis en esta diapositiva, a definir con toda claridad la posibilidad de que sus telómeros se alarguen y que el animal viva más. Observen que el ratón tiene unos telómeros más largos que el humano. Solo vive 2 años, pero su caída exponencial de la longitud del telómero es mucho más rápida. Y cuando nosotros hacemos el modelo del super ratón, nos encontramos que la longitud de los telómeros realmente aumentan. Y observen que se ve claramente la diferencia en ratones de la misma edad. Es blanco y negro. En él, como es lógico, nosotros vemos la afirmación que habíamos dicho antes: el ratón que es el super ratón envejece mucho más lentamente y además por tener el manejo de su terapia génica que nos permite suprimir los oncogenes, hace lógicamente una mejor situación sobre la prevención del cáncer. De nuevo, esta diapositiva es espectacular. Tienen la misma edad, pero no tienen la misma edad. Y como ven, en ella se demuestra con toda claridad el aumento de la esperanza de vida de estos animales y sobre todo algo muy importante, y es que aparecen libres de enfermedad tumoral, es decir, lo que se llama el health span. No solo vive más, lo que pedís constantemente, pero que yo tenga calidad de vida. Si yo llego a los 90 jodido, esto no me interesa. Eso se expresa en todas las áreas desde el punto de vista neuromuscular, y como estos elementos tienen algunas alteraciones típicas del envejecer, que es intolerancia a la glucosa, la situación prediabética, también la mejoran. Igual lo hacen con la piel. Vamos a cambiar. Ya es suficiente con cáncer. Nos vamos a mi terreno, a la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, nosotros tenemos ahí una situación de lo que vendemos ahora a los cardiólogos. Antonio sabe bien de lo que hablamos, que es decirle la edad del corazón o la edad vascular de un sujeto. Y eso lo podemos hacer en el momento actual. ¿Qué define esa edad? Claramente, esa idea es lo que ha llevado a creer que el telómero juega un papel determinante en el envejecimiento, en lo que lleva implícito el envejecimiento arterial y la expresión de la arteriosclerosis. Ver que la historia familiar se asocia enormemente con la disminución del tamaño de los telómeros. Ver que nosotros en diferentes estudios, desde el famoso estudio de West Scotland al famoso estudio de Arteriosclerosis Research Study, y la identificación de arteriosclerosis con telómeros cortos es un hecho indiscutible. Ahí se especula, como contaré posteriormente, con la posibilidad de predecir quién se va a beneficiar de una terapia o de otra. No solo voy a poder generar acción, sino que la puedo hacer personalizada. Eso es medicina moderna. Vean
el grupo del Brigham and Women's Hospital de Paul Ricker, cómo el tromboembolismo presenta en aquellas personas que tienen tromboembolismo por las varices y los fenómenos flebotrombóticos se relacionan con los telómeros cortos. El Framingham constituye para todos los que son cardiólogos el eje, porque ahí es donde están los factores de riesgo identificados y que definen que un sujeto pueda o no padecer una enfermedad cardiovascular. Y la asociación con los telómeros cortos están demostrados en el Framingham, que constituye un espaldarazo de tamaño natural. En el estudio Asclepios, ahí se demostró sobre todo en el obeso, en el hombre obeso, la selección, el señalarle como paciente susceptible de padecer enfermedad coronaria con telómeros cortos. Se ha detectado en los hipertensos, aquellos que tienen una lesión de carótida, lo va a detectar el telómero corto y el riesgo de hacer stroke. Otro elemento importantísimo a la hora de generar nosotros tratamiento. Y los cardiólogos, el cociente de calcio es la forma en que definimos ahora el que esta audiencia esté libre de enfermedad o no. Si tiene un cociente de calcio de 0, business. En 5 años usted no puede tener jamás una enfermedad coronaria. Pero si coloca entre 0 y 100, leve. 100 a 400, importante y severa afectación coronaria. Por encima de 400, 2000, 12.000, es alto riesgo. Se asocia con el telómero corto. Pero si analizamos la placa de ateroma, porque la pregunta fisiopatológica sería, oye, pero ¿esto por qué pasa? También nos encontramos con la presencia de la alteración del telómero en el lugar donde se produce la lesión arteriosclerosa predicha genéticamente. Eso es de una importancia capital para darle sentido a esta historia. Muy bien. Ya hemos visto la asociación. Hagamos ahora lo que ha hecho la doctora Blasco. Coge un ratón y produce lo que ha hecho tantas veces el grupo del doctor Vallés, un modelo experimental de ratón al que le ligan la coronaria. Y lo que le van a producir es un infarto miocardio, y con lo cual aparecerá una insuficiencia cardíaca, porque el corazón no puede bombear. La historia, por lo tanto, es que cuando a estos animales, mediante terapia génica, que constituye el AAV9, ese es el virus que transporta el gen de la telomerasa, oiga, es blanco y negro. Estos pacientes, estos ratoncitos sobreviven mucho más. Y el tamaño del infarto del corazón queda prácticamente reducido. Luego prueba el concepto. No solo es marcador, sino es también de acción. Por lo tanto, el concepto dentro de la enfermedad cardiovascular creo que de alguna forma elegante os he demostrado que se puede creer. Evidentemente existen datos científicos que lo apoyan, como es el aumento de los telómeros en los cardiomiocitos y los fibroblastos. Y la diabetes, la otra gran pandemia con la obesidad. Ahí tenéis todos los artículos que yo he escogido con el fin de que puedan documentar que lo que digo tiene base científica, que señala claramente que los diabéticos presentan una disminución del tamaño de sus telómeros y que es la causa parcial del proceso que le ocurre. En el final de la charla podíamos ver si las modificaciones de estilos de vida que imponemos al diabético, de la dieta y de la medicación, cambian la estructura del proceso. Porque yo el telómero lo puedo volver a medir. O sea que yo puedo hacer monitorización del tratamiento que estoy haciendo. So, I'm brilliant. Yo no confundo a mi paciente. Le demuestro si soy o no eficaz. Por lo tanto, tampoco quiero que saquen el mensaje de que I'm crazy. Yo no intento hacer la locura de decir que les lleven ustedes a creer que solo son los telómeros. Los telómeros están dentro de ese criterio de calibración
del riesgo que presentan los individuos. Y nosotros utilizamos todo lo que son las herramientas convencionales más los telómeros. Y en consecuencia ganamos territorio. Hay espacio para aumentar. En el terreno cardiovascular, nosotros, ahora que hemos avanzado de forma brutal, estamos con el reto de lo que se llama riesgo residual. Los pacientes, a pesar de ser bien tratados, se mueren también. ¿Por qué? Hay un riesgo residual que yo puedo manejar, a lo mejor, con los telómeros. Yo quiero coger el proceso arterioscleroso al paciente aquí, y no al final. Por lo tanto, todas las herramientas que yo pueda tener para hacer una detección temprana me permitirá hacer una medicina brillante, en la cual, con el lenguaje convencional de imagen bioquímico de marcadores de enfermedad arteriosclerosa, de genes y telómeros, establezco un nuevo concepto de cociente de riesgo, que es más preciso, que es más personalizado. Ya estamos terminando. Uno de los grandísimos avances que hemos hecho en el área cardiovascular, ¿qué ha sido? El consumo regular de estatinas. Pero las estatinas, que habéis escuchado el debate nacional y europeo y norteamericano, de que pueden ser el producto de una industria que nos está llevando a que las estatinas las tienen que consumir todos, se basa en que las estatinas tienen una cardioprotección que va más allá de lo que es el bajar el LDL, que es indiscutible, Y ahí nosotros nos encontramos con otro nuevo horizonte. Las estatinas reducen claramente lo que es el acortamiento que produciría la enfermedad cardiovascular, con lo cual yo puedo establecer la indicación de estatina en aquellos individuos en los que hay debate. ¿Es un paciente que le tengo que tratar agresivamente o no? En las guías de buena práctica clínica hay grises, en los que se dice medio alto riesgo, incluso en alto riesgo. ¿Qué le doy? ¿Crestor de 20 o Crestor de 40? ¿Qué le doy? ¿Atorvastatina de 40 o atorvastatina de 80? ¿Qué le doy? ¿Simba de 20 o Simba de 40? ¿Qué le doy? ¿Fluva de 60 o Fluva de 80? ¿O qué le doy? ¿Prava de 20 o le doy Prava de 10? Eso es de una importancia capital. Y en mi opinión, lo decide el grado inflamatorio, el BNP y los telómeros. Indudablemente tenemos otras áreas muy importantes, que son las únicas que han documentado que realmente nosotros podemos no envejecer si las utilizamos. Y en ella, la primera de ellas es el ejercicio físico. El ejercicio físico aumenta los telómeros. Y ese es el único dato consistente de los programas anti-aging. Lo demás, señores, o es mentira o está por ver. Fíjense en lo que digo, O es mentira o está por ver. Cuando entramos en otro concepto muy importante, que es el estrés. ¿Quién de esta audiencia no ha pasado estrés, no está bajo estrés? Y no te digo del humor. Buen humor, mal humor. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? A Sant Jordi no. Algo ocurre en nuestro sistema de convivencia y de adaptación que lleva a esa situación. Y eso se asocia con telómeros cortos. La depresión claramente se asocia con ello, y los datos publicados recientemente por el Molecular Psychiatry lo lleva en sí. Nosotros trabajamos con células progenitoras, y ahí tenéis el ejemplo que asocia lo de las células progenitoras con los telómeros en los pacientes en riesgo cardiovascular múltiple, como es el caso del síndrome metabólico. Si esta tarde os metéis en el PubMed y queréis decir, a ver qué ha publicado últimamente, tenéis 4 artículos míos en la última etapa
del 2013 dedicados al SIDA. SIDA y enfermedad cardiovascular, SIDA y envejecimiento. Y el grupo catalán de Clinic ha publicado la disminución de los telómeros en los pacientes con SIDA. Existe la posibilidad de que nosotros generemos elementos nutritivos, como hemos visto los omega 3 o farmacéuticos. Atención, es como con los extractos del vino. Hay un artículo del JAMA de hace escasamente 4 meses en el cual advierte en un metaanálisis que es mala práctica prescribir vitaminas. Está demostrado que la administración de multivitaminas provoca un envejecimiento prematuro, mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y cáncer. Y eso es a billion operation. Pero no se dice. Los lobbies. Pero esa es la realidad científica. Por lo tanto, esto nosotros no lo defendemos, pero saldrá. Y por lo tanto, esto como un iceberg está en plena evolución. Y termino. Os he intentado convencer sobre el hecho de que los telómeros, cuando se pierden, tienen un efecto claramente sobre la edad y sobre las enfermedades crónicas más conocidas que nos matan. Os he intentado convencer que tiene un carácter epigenético, que lo que nosotros hagamos, como se dice en inglés, it matters. Realmente importa. No hagan negligencia. Comer bien o mal, hacer o no ejercicio, it really matters. Y que a lo mejor el aumento de las telomerasas que se pueden inducir por fármacos, como es el caso de las estatinas, nosotros nos colocamos con la lectura de que tenga un impacto en la enfermedad cardiovascular y cáncer. Los científicos somos unos soñadores y como siempre luchamos por lo mejor. Y por lo tanto siempre nos ocurre lo mismo. Creemos que todo va a ser correcto, pero la filosofía es que si no es correcto, es que no hemos llegado todavía al final. Muchas gracias. Por favor. Totalmente de acuerdo con usted. Simplemente, a mí me gusta la inflamación. ¿Cómo te llamas? Ignacio Humbert, dermatólogo. Me gusta mucho del low level inflammation. He trabajado en mi experiencia personal en el campo de la psico-neuro-inmunoendocrino. Quiere decir de que si nosotros tenemos protocolos que podemos mesurar la inflamación baja con protocolos de nivel de telomerasas, nos dará mucha información preventiva. Es decir, todo lo que has dicho totalmente de acuerdo, el ejercicio, nutrición, meditación, estudiar, etcétera, etcétera. Yo pienso que la inflamación baja nos va a dar mucha información, correlacionar, para hacer que los telómeros, la expresión, en cierto modo, ¿no?, de genes, vayan modificándose. Por tanto, yo pienso que the key issue es ligar esto a low level inflammation. Y sobre todo te hago una pregunta a ti, porque tú estás en el terreno más apasionante de los telómeros, que es la piel, el envejecimiento de la piel. Y nos equivocamos un aquí poco. Hay señores y señoras que estamos muy preocupados por el envejecimiento de la piel. Y eso es una de las herramientas más brillantes que han aparecido. La piel te hace ser muy lógico y hace que te equivoques un poquito menos. Brillante eso. Muy bien. No ha citado el alcohol como posible factor de acortamiento de telómeros. No sé si hay alguna información en eso. ¿Cómo te llamas? Simón Marina, soy andrólogo. Ok, Simón. Y la segunda pregunta es si hay alguna relación entre acortamiento de telómeros y la esterilidad masculina. Vale. Muy bien. Yo he intentado cubrirlo todo, pero es difícil cubrirlo todo. ¿Tenemos datos con el alcohol? Bien, los tenemos producidos de forma sucia por el grupo de Ramón Stuck. Él, en su dieta mediterránea,
incluye el consumo de alcohol. Y el estudio Predimed Navarra demuestra que aumenta la longitud de los telómeros. Pero eso es indirecto. Antonio ha sido miembro, el doctor Vallés ha sido miembro conmigo de un comité científico de la Fundación Alcohol y Sociedad, en la cual hemos recordado esta mañana algunos de los hechos que hemos hecho juntos. Y allí, una de las personas brillantes que estaba en nuestro grupo, Santiago Grisolía, nos puso encima de la mesa su gran descubrimiento, y es que la mosca drosófila habían conseguido que su extracto con el vino provocaba un aumento de la esperanza de vida de ese animal. Es casi seguro, pero necesitamos datos, de que el beber moderadamente, y cuando digo moderadamente es largamano, porque aquí, claro, el problema de hablar de la bebida tiene una connotación social tan peligrosa, pero la ciencia no dice eso. La ciencia no dice eso que decimos todos, 1 o 2 copitas de vino. Eso no es verdad. Beber moderadamente, beber con criterio, casi seguro que será la forma de saber si los telómeros crecen. En la dieta, el famoso Ornish de la Universidad de California ha detectado también que la dieta vegetariana aumenta la longitud de los telómeros como lo hace la omega 3. Tanto yo creo que las dietas que nosotros llamamos saludables, es seguro que aumentarán los telómeros, pero el dato tiene que venir. Como eres andrólogo, la pregunta clave sería ¿qué ocurre con los que administran testosterona a los individuos que presentan deficiencia de testosterona? Ese es un terreno conflictivo. Como sabes, la última publicación sobre el estudio que se realizó multicéntrico en los pacientes a los que se le daba suplementos de testosterona porque tenían unos niveles bajos, no ha resultado positivo para la salud de los pacientes. No sé. La ciencia es así, pero habla. Me interesará tu opinión, lo he dicho para que reacciones.